Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Catalina Woodville. Ella fue una noble inglesa que pasaría a la historia por ser la hermana de la reina consorte de Inglaterra, Isabel Woodville, siendo una mujer que permaneció en medio de las intrigas palaciegas y de algunos de los conflictos que fueron surgiendo en Inglaterra con motivo de la Guerra de las Dos Rosas. Esta biografía es realizada por petición de Rhonda Fleming. Catalina Woodville nació alrededor del año 1458 en la población de Grafton Regis, en el condado de Northamptonshire, en Inglaterra. Fue hija del primer conde de Rivers, Ricardo Woodville, y de la esposa de este, la condesa Jaqueta de Luxemburgo. El matrimonio tuvo 15 hijos en común, siendo Catalina la penúltima de sus vástagos. Su madre había estado casada anteriormente con Juan de Lancaster. Por esa razón portó el título de duquesa consorte de Bedford, pero de este matrimonio no nació ningún hijo. Sus padres se acabarían casando en secreto tras enviudar su madre de su primer marido, siendo este casamiento un gran escándalo en la época, debido a que su padre, Ricardo Woodville, era hijo del chambelán del fallecido duque de Bedford, mientras que su madre, Jaqueta, pertenecía a la nobleza del Sacro Imperio Romano Germánico, siendo prima del emperador Segismundo de Luxemburgo. Así que al contraer este matrimonio entre clases desiguales, los recién casados se vieron obligados a pagar una cuantiosa multa a la corona inglesa. Se desconoce cómo fue la infancia de Catalina, aunque se cree que tuvo la típica educación que recibían las niñas de su misma posición, siendo formada para contraer pronto un ventajoso casamiento que fuese beneficioso para su familia y ser una buena esposa. En el año 1464, la vida de Catalina cambió cuando su hermana mayor, Isabel, se casó en secreto con el rey Eduardo IV de Inglaterra, otro casamiento que fue un gran escándalo en la época y que causó más crisis internas dentro de la corona inglesa, debido a que por aquel entonces se estaba viviendo una serie de conflictos entre las casas Lancaster y York por el control del trono inglés. Con motivo de tal casamiento, los hermanos de la nueva reina fueron llevados hasta la corte inglesa, donde la familia Woodville empezó a gozar de una posición privilegiada, además de que empezaron a tener un gran poder dentro de la misma, algo que no agradaría a muchos miembros de la nobleza de la época, empezándose a tener dicha familia numerosos opositores. Gracias al casamiento de su hermana Isabel, la nueva reina consorte de Inglaterra buscó un buen casamiento para Catalina, quedando esta comprometida con el segundo duque de Buckingham, Enrique Stafford, un casamiento que sería muy ventajoso para la familia Woodville, pero que no era para nada deseado por dicho duque, debido a que se casaba con una mujer de rango inferior. En la primavera de 1465 se celebró la boda entre Catalina y el duque Enrique Stafford. Para entonces, ella tiene unos 7 años de edad en el momento de la unión y él 9. Poco después de haberse celebrado este casamiento, se celebró la coronación de Isabel Woodville como reina consorte de Inglaterra, y según cuentan las crónicas de la época, tanto Catalina como su marido Enrique fueron llevados sobre los hombros de los escuderos reales, ante la corta edad que tenían ambos cónyuges en aquel momento. Tras convertirse oficialmente a su hermana en la nueva reina consorte de Inglaterra, Catalina empezó a servir dentro de la corte inglesa
común a las damas de compañía de su propia hermana, mientras que su marido Enrique permaneció temporalmente bajo el cuidado de la reina. En el año 1470, su cuñado, el rey Eduardo IV, perdió temporalmente la corona inglesa frente a su gran rival, el rey Enrique VI de Inglaterra, con motivo de los conflictos que se estaban viviendo para aquel entonces durante la Guerra de las Dos Rosas. Así que tras perder su cuñado el trono inglés por unos meses, su marido, el duque Enrique, dejó de estar bajo el cuidado de la reina Isabel y regresó al lado de su propia abuela, mientras que Catalina permaneció en todo momento al lado de su hermana la reina y de la familia Woodville. En el año 1471, su cuñado, el rey Eduardo IV, recuperó el trono inglés tras regresar del exilio, viviéndose poco después de su regreso la muerte del rey Enrique VI de Inglaterra, algo que permitió el poder establecer un periodo de paz en dicho reino. Durante esta nueva etapa, Catalina volvió a servir dentro de la corte inglesa, además de asistir a numerosas ceremonias, banquetes y bailes, destacando por ser una de las hermanas de la reina y una de sus damas de compañía. Tras pasar algunos años separados, los duques de Buckingham no empezaron a convivir oficialmente juntos hasta el año 1475, momento en el que su marido Enrique regresó de las campañas militares que libró el rey Eduardo IV en tierras francesas. El matrimonio empezó a convivir entre las diferentes residencias que poseían, llevándose una vida tranquila y apartada, aunque de vez en cuando Catalina haría acto de presencia dentro de la corte inglesa para asistir a alguna ceremonia o evento importante. Pese a convivir juntos, se sabe que el duque de Buckingham odiaba a su esposa, a la cual consideraba inferior a él en todos los sentidos, pero aún así el matrimonio empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1478 nació Eduardo, que sería tercer duque de Buckingham. Hacia el año 1479 nacieron dos hijos, Isabel, que fue condesa consorte de Sussex, y Enrique, que llegaría a ser conde de Worcester. Y hacia el año 1483 nació Ana, que sería condesa consorte de Huntingdon. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. En el mismo año en el que nació su hija Ana, se vivió la muerte de su cuñado, el rey Eduardo IV de Inglaterra, algo que supuso una nueva crisis dentro de la corona inglesa, pese a haberse vivido por un periodo de casi 12 años una relativa paz. Al fallecer dicho monarca, el hijo mayor de este, Eduardo, se convirtió en el nuevo rey de Inglaterra bajo el nombre de Eduardo V, pero como este tan solo tenía 12 años de edad para entonces, tanto el pequeño monarca como su hermano menor, el príncipe Ricardo de Shrewsbury, quedaron bajo el cuidado de su tío paterno, el Lord Protector del reino, Ricardo de York, hermano del fallecido Eduardo IV. Dicho Lord Protector se convirtió en el regente del reino de Inglaterra durante la minoría de edad de su sobrino el rey, pero Ricardo de York pronto encerró a sus sobrinos en la Torre de Londres, donde aseguraba que estarían más seguros, y mostró ante el Parlamento inglés una serie de documentos con los cuales alegaría que el matrimonio entre su fallecido hermano e Isabel Woodville no era válido, y por lo tanto los hijos nacidos de esta unión eran ilegítimos, asumiendo así él mismo la corona inglesa bajo el nombre de Ricardo III. Durante todo este proceso, tanto Eduardo V como su hermano Ricardo de Shrewsbury desaparecieron misteriosamente durante su estancia en la Torre de Londres, lugar donde seguramente fueron asesinados,
surgieron así distintas teorías sobre quiénes pudieron estar detrás de tales asesinatos. La idea de que ambos príncipes fuesen encerrados en la Torre de Londres partió supuestamente del marido de Catalina, es decir, de Enrique Stafford, quien se mostraría como un leal partidario del Lord Protector Ricardo, siendo así recompensado el duque de Buckingham cuando Ricardo III se sentó en el trono inglés. Incluso algunos historiadores señalan al duque de Buckingham como el posible asesino de ambos príncipes. La desaparición de sus sobrinos ocasionó que Catalina se negase a asistir a la coronación del rey Ricardo III, al cual culpaba no solo de encarcelar a sus sobrinos en la Torre de Londres, sino también de su misteriosa desaparición. Pese a que su marido, Enrique Stafford, se había mostrado como un leal partidario del nuevo monarca, este acabaría cambiando rápidamente de bando al mostrarse muy descontento con las acciones de Ricardo III, uniéndose así al bando Lancaster, que estaba liderado en ese momento por Enrique Tudor, reavivándose de nuevo la guerra de las dos rosas entre las casas Lancaster y York por el control del trono inglés. Pero tras liderar el duque de Buckingham una rebelión fallida en nombre de la casa Lancaster, Enrique Stafford acabaría siendo ejecutado el 2 de noviembre de 1483 tras ser acusado de traición. Tras vivirse la ejecución de su marido, el rey Ricardo III ordenó encarcelar tanto a Catalina como a sus hijos, aunque su hijo mayor, Eduardo, logró escapar a tiempo, sino tan solo la duquesa viuda y su hijo menor, Enrique, llevados hasta la ciudad de Londres. Tras ser hallada inocente de las acciones de su marido, Catalina logró reunirse con el resto de sus hijos en la ciudad de Londres y buscó la protección de su hermana, la reina viuda Isabel, mientras que Inglaterra se sumía en una nueva guerra entre las casas Lancaster y York. El 22 de agosto de 1485, el rey Ricardo III acabaría siendo asesinado durante la batalla de Bosworth, algo que supuso el fin del reinado de la dinastía York y la subida al trono del rey Enrique Tudor, quien era el representante de la casa Lancaster, iniciándose así el reinado de una nueva dinastía, sentándose Enrique Tudor en el trono inglés bajo el nombre de Enrique VII. Tras la muerte de Ricardo III, Catalina y sus hijos recibieron la protección de la casa Tudor, quedando así sus hijos bajo el cuidado de Margarita Beaufort, quien era la madre del nuevo rey Tudor. Gracias a su nueva posición, la duquesa viuda reclamó ante el Parlamento parte de la herencia que le había dejado su fallecido marido y que había sido confiscada anteriormente por el fallecido Ricardo III, recibiendo así Catalina una serie de propiedades y parte de la fortuna que le correspondía como viuda. Al convertirse en una protegida de la casa Tudor, Catalina acabaría quedando comprometida con Jasper Tudor, quien era el tío paterno del rey Enrique VII de Inglaterra, celebrándose su boda el 7 de agosto de 1485. Para entonces, ella tenía unos 27 años de edad en el momento de la unión, y él 54. En el momento de su boda, los recién casados recibieron el título de duques de Bedford y pronto se unirían a la corte inglesa, donde Catalina recibió como regalo de bodas una copa de oro por parte del rey Enrique VII, algo que hace pensar que dicho monarca llegó a sentir hacia ella un profundo afecto, debido a que Enrique VII era conocido por ser un hombre bastante tacaño. Los duques pronto empezaron a hacer sus vidas por separado. Su marido Jasper partió hacia Gales,
donde la casa Tudor tenía bastante poder, mientras que Catalina permaneció en una abadía cercana a la ciudad de Londres, aunque sí asistiría a eventos importantes, como por ejemplo a la coronación de su sobrina Isabel de York, quien se acababa de casar con el rey Enrique VII de Inglaterra. Se sabe que Catalina tuvo un papel destacado en aquella ceremonia de coronación, debido a que su carruaje iba justo detrás del de la nueva reina consorte de Inglaterra, además de que estuvo sentada a su lado durante la celebración del banquete nupcial, algo que demuestra el afecto que ambos monarcas sentían hacia la duquesa. Los duques de Bedford empezaron a convivir juntos en una casa señorial que se acabaría convirtiendo tiempo después en el castillo de Thornbury, pero su relación era demasiado distante y cada cual hacía su vida por separado, algo que supuso que de este matrimonio no naciesen hijos. Es más, cuando su segundo marido falleció el 21 de diciembre de 1495, Catalina no fue mencionada en ningún momento en su testamento. Pese a llevar una vida demasiado discreta y apartada, la duquesa viuda pronto daría de qué hablar cuando se casó en terceras nupcias y tan solo 2 meses después de enviudar por segunda vez con su tercer marido, un joven llamado Ricardo Wingfield, algo que supuso un gran escándalo en la época, celebrándose esta boda el 25 de febrero de 1496. Para entonces, ella tenía unos 38 años de edad en el momento de la unión, y él unos 26. Según se cree, este casamiento no fue por amor, sino porque Catalina quiso ayudar a su tercer marido. Ricardo descendía de una familia venida a menos y bastante empobrecida, viéndose obligado tanto él como sus hermanos a servir a los duques de Bedford. Así que tras enviudar, Catalina decidió casarse con aquel hombre, al cual le entregaría el uso y disfrute del castillo de Gimbleton, además de una pensión, mejorando notablemente la posición de su tercer esposo, quien se convirtió él y su familia en destacados cortesanos de la dinastía Tudor. Pese a que el matrimonio hizo desde un primer momento sus vidas por separado y no tuvieron hijos en común, la celebración de aquel casamiento sin el permiso de la corona inglesa ocasionó que Enrique VII se mostrase realmente furioso con la duquesa viuda e impuso a los recién casados una cuantiosa multa por su casamiento, una multa que acabaría siendo saldada años después de producirse la muerte de Catalina, debido a que la duquesa acabaría falleciendo tan solo un año después de haberse celebrado su tercer casamiento, muriendo así el 18 de mayo de 1497, cuando tenía unos 39 años de edad. Se desconoce el motivo exacto de su muerte y dónde fue enterrada. Su tercer marido, Ricardo, se acabará casando años después con otra mujer, con la cual llegaría a tener descendencia, convirtiéndose tanto él como sus descendientes en destacados cortesanos de la dinastía Tudor. Es más, Ricardo acabaría falleciendo en el año 1525 en tierras españolas, cuando fue enviado por la reina consorte Catalina de Aragón a una misión diplomática. Catalina es un personaje que pasó a la historia no solo por ser la hermana menor de la reina consorte de Inglaterra, Isabel Woodville, sino porque llegó a contraer una serie de buenos casamientos que la permitieron ser duquesa consorte de Buckingham y posteriormente de Bedford. Pero por desgracia, aquellos casamientos por conveniencia no resultaron ser felices. Catalina permaneció en medio de las intrigas palaciegas y de los conflictos que surgieron a su alrededor,
vimos atrapada en medio de las luchas de poder que surgieron con motivo de la guerra de las dos rosas. Pero pese a vivir en tiempos complicados, ella logró salir adelante junto a sus hijos y sobrevivir a tal enfrentamiento, llegando a ser una de las protegidas de la nueva dinastía reinante, los Tudor. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Catalina Woodville. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Rhonda Fleming también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber cuál es vuestro personaje favorito de la Guerra de las Dos Rosas. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!